Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. Y en este video les traigo un material totalmente nuevo y diseñado a pedido de varios suscriptores. Y es la alfabetización matemática, el número y las operaciones. Es una capacitación completa que he diseñado el trabajo tanto para docentes como para futuros docentes, es decir, estudiantes. Vamos a ver cómo trabajar el número en su totalidad y las reglas del sistema de numeración decimal. También vamos a ver las operaciones y entre ellas vamos a ver tanto el algoritmo de cada una de las operaciones, situaciones, problema y el trabajo de cálculo mental con cada una de ellas, ¿sí? Está hecho realmente con mucho trabajo y dedicación, así que espero que les sirva. Bien, la capacitación va a estar en el canal en una playlist que se va a llamar Alfabetización Matemática y dividido en partes, ¿sí? Bien. Empezamos entonces con el concepto de matemática. ¿A qué nos referimos? La etimología de la palabra matemática remite al griego matema, que puede traducirse como el estudio de un tema. Se define como una ciencia formal y exacta que, basada en los principios de la lógica, estudia las propiedades y las relaciones que se establecen entre los entes abstractos. ¿A qué nos referimos con entes abstractos? Incluye los números, símbolos y las figuras geométricas, ¿sí? Recuerden que Vygotsky dice son construcciones culturales. Bien, luego tenemos la clasificación de la matemática. Por un lado, la pura, que se refiere a la actividad que se realiza en matemática para generar resultados de la misma, ¿sí? Esto no remite a la enseñanza, sino es el estudio de la ciencia en sí. Y después la aplicada, que se refiere al desarrollo de modelos que pueden simular en la forma más precisa situaciones reales. Esto es lo que se trabaja en la escuela para educar para la vida. ¿Qué conceptos, qué conocimientos necesita el niño para aplicarlos en su medio cotidiano, en su entorno? Bien. Acá les presento qué enseñamos en primer ciclo, lo básico en que se centra primero, segundo y tercer grado, ¿sí? En algunos países, en otros esto está ampliado o recortado. En relación al número y las operaciones, ¿sí? Ya que se toma como un concepto compartido. En primer lugar, el reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral, representación escrita, organización del sistema decimal, que es lo que vamos a hablar, las reglas que debemos trabajar con los chicos, no tanto como un concepto, sino como un trabajo aplicado. Bien, de numeración en situaciones problema, vamos a plantear, según el tipo de operación, qué situaciones problemas se pueden trabajar. Dentro de este vamos a hablar de usar números naturales de 1, 2 y más cifras a través de la designación oral y representación escrita al determinar y comparar cantidades y posiciones. Una de las características es que nuestro sistema es posicional. Identificar regularidades de la serie numérica para leer, escribir y comparar números de 1, 2 y más cifras y al operar entre ellas. Y ustedes me dirán, ¿por qué es importante esto? Porque si yo tengo claro, ¿sí?, qué quiero enseñar, voy a tener claro cómo lo voy a enseñar. El qué y el cómo de la didáctica que hablamos siempre, ¿sí? Entonces esto es muy importante a la hora de planificar, de secuenciar también. Por otro lado tenemos el reconocimiento y uso de las operaciones adición y sustracción y yo incorporé la multiplicación y la división. ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar con primer ciclo con algunos conceptos generales. Bien, y acá tenemos usar las operaciones de adición y sustracción con distintos significados, evolucionando desde procedimientos basados en conteo y otros
de cálculo, ya que vamos a trabajar con las estimaciones en cálculo mental. Bien, realizar cálculos exactos y aproximados de números de 1 y 2 cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o escrita en función de los números involucrados. Es decir, si tenemos números muy altos, debemos enseñarle al niño a trabajar con los unos, los dieces y los cienes, que ya les voy a explicar paso a paso cómo lo pueden hacer. Por otro lado, usar progresivamente resultados de cálculo memorizados. También vamos a trabajar con esto. Explorar relaciones numéricas y reglas del cálculo, sumas y restas, argumentar sobre su validez. Y acá vamos a trabajar sobre las situaciones de Guy-Brusseau. Recuerden, acción, formulación, validación e institucionalización. Bien. Quise hacer un apartado y acá también me voy a dedicar a los papás, ¿sí? O sea, docentes, futuros docentes y papás. Esto lo saqué de esta fuente por si quieren ampliar este conocimiento y lo que extraje fue el tiempo de atención, de concentración que tienen los niños según la edad. Y ustedes me dirán, bueno, pero no viene al tema. Sí. ¿Por qué? Porque cuando enseñamos debemos tener en cuenta cuánto tiempo el niño me está prestando atención y cuánto estoy perdiendo el tiempo y él se está frustrando porque ya no puede retener lo que le estoy explicando. Esto es muy importante. Y ustedes me dirán, bueno, pero en una clase de 1 hora, ¿cómo hago? Bueno, por ejemplo, si yo tengo niños en un primer grado, ¿sí? Acá, entre 5 a 6 años, porque hay niños que los cumplen antes de junio, julio, y hay otros que lo cumplen después. Entonces, si yo digo que tienen 25 minutos de atención, no puedo estar 1 hora hablando porque a los 25 minutos el niño va a dejar de prestarme atención. Entonces estoy hablando a la nada. Y ustedes me dirán, bueno, esto no es genérico. No, no es genérico. Hay niños que van a prestar menos atención, por ejemplo, los niños que tienen trastorno de déficit de atención, mucho menos, pero hay niños que van a lograr estar más tiempo. Pero tienen que tener ustedes como docente un parámetro y los papás igual. No podemos tener 1 hora, 2 horas al niño estudiando porque se va a dispersar y va a ser tiempo perdido. Entonces, trabajamos 25 minutos, hacemos un descanso de 10 minutos, de 5 minutos, hablamos de algo, se para, toma agua y nos volvemos a sentar a explicarle, ¿sí? O a seguir haciendo la tarea. Bien, y esto se va a incrementar lógicamente con los años, de 6 a 8 años 30 minutos, de 8 a 10 años 45, de 10 a 12 55. Siempre les digo, estos son parámetros genéricos. No significa que todos los niños tengan el mismo tiempo de atención, de concentración en una tarea determinada. Bien, empezamos entonces. El número. El número lo vamos a dividir a la hora de trabajar. Por un lado, las funciones del número y por el otro lado, la serie numérica, ¿sí? Cuando hablamos de funciones del número, vamos a trabajar la memoria de cantidad, la memoria de posición y los números para calcular, es decir, la descomposición y la composición de los números. Por otro lado, vamos a trabajar la oralidad, la lectura y la escritura, que van las tres unidas. No es un trabajo dividido. Es sumamente importante la oralidad en la alfabetización. No solo numérica, también la alfabetización en didáctica de la lengua. Bien, comenzamos con el número, el concepto del número, ¿sí? Representa la idea de un conjunto. Fíjense que acá, ¿por qué acentué el tema de que representa la idea de? Porque el niño cuando ve 2 árboles, no ve el número 2, ve 2 árboles. El 2 es una construcción cultural. Cada cultura inventó, ¿sí?, un signo para determinar un conjunto de elementos. Y eso es lo que debe aprender el niño, ¿sí? Por ejemplo, el numeral es una representación gráfica. Y acá les extraje 2 tipos de conceptos que vamos a trabajar.
no vamos a mostrárselos al niño, lo vamos a trabajar nosotros para que ellos lo comprendan. Por un lado tenemos el significante, que es, hace referencia a la forma en lo que decimos dicha palabra y la manera en que la pronunciamos o el modo en que la escribimos. Por ejemplo, el número 2, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de significado, estamos hablando de un concepto, de qué representa ese 2. En este caso va a representar 2 manzanas. ¿Ven cómo va unido el signo a la representación? Y eso es lo que debemos trabajar con los niños. Les di otro ejemplo de un auto, ¿sí? El significante va a ser la palabra automóvil o auto, ¿sí? Pero el significado, ¿sí?, es un medio de transporte. Entonces, cuando hablamos de un auto, imaginamos algo que nos puede transportar a un lugar. Bien, muy importante estos conceptos, no para mostrárselos al niño, como les decía antes, sino para entenderlos, comprenderlos y trabajarlos con ellos. ¿Cómo? Y con la representación de los números siempre en conjunto, ¿sí? O sea, les pongo un 3, 3 caramelos, les pongo un 4, 4 autitos y así, que tenga sentido. Y siempre aconsejo en primer ciclo el trabajo con material concreto. Esto es importantísimo. Recuerden que la teoría del desarrollo de Jean Piaget nos dice que el niño en la primera etapa del desarrollo, que es la de operaciones concretas, necesita observar, ver, tocar con lo que está trabajando, con lo que está aprendiendo para apropiarse. Bien. Bueno, acá les di un ejemplo y algunos conceptos a tener en cuenta. Trabajo con representación siempre de cantidades, les hice los dibujitos para que ustedes lo vean. El número asociado, siempre asociado a cantidad de elementos, ¿sí? Bien, por lo tanto, el signo le asignamos un valor, ¿está? El número 2, tanta cantidad de objetos. Cuando hablamos de símbolos, hablamos del más, del menos, del por, porcentajes, etc. Cuando hablamos de signos, hablamos de los números. Esto también a tener en cuenta como un concepto no para enseñarle a los niños, sino para tenerlo en cuenta nosotros. Desde desde nivel inicial se trabaja con el concepto tal y cual es. Es decir, cuando hablamos de suma, hablamos de operación de adición. Hablamos de resta, la operación de la sustracción. No creamos que el niño, porque es chiquito, no puede aprender. No, los conceptos sí se pueden aprender cuando están en uso permanente del docente. Y la ejemplificación también en forma constante. Bien, ¿cómo trabajar el número? Esto es muy importante porque lo he visto muchísimas veces. Dicen, bueno, traje material concreto para trabajar y los chicos van en un cartón, que si ven es un maple de huevo, y unas semillitas, maíz, lo que ustedes quieran, van a poner en cada uno el número de semillitas que les corresponde. Bueno, yo les comento algo. Esto no tiene sentido. No tiene sentido para el niño. El niño va a decir, bueno, ¿yo por qué hago esto? Porque sí. No. Entonces les propongo algo. Misma actividad, maple de huevo, con los numeritos dibujados dentro del maple de huevo, es un material accesible para las familias. Pueden, en vez de traer maíz, pueden hacerlo con piedritas, pueden llevar a los niños a recolectar piedritas pequeñas si tienen la posibilidad en la institución, mejor todavía, pero esta actividad, ¿cómo quiero que la presenten? Fíjense, trabajo de a 2 niños, o sea, vamos a trabajar grupalmente. Van a colocar una cajita, ¿sí?, con una pequeña abertura donde les entre la manito, o sea, ellos no puedan ver, y cada niño va a sacar un numerito, ¿sí? O sea que dentro van a estar todos los numeritos del 1 al 30. También, esto es un ejemplo, pueden empezar del 1 al 10, después trabajar del 10 al 20, para que no se haga tedioso, y eso lo van a analizar ustedes según el grupo que tengan. Y según también el niño que tenga. Si va a trabajar la mamá con su hijo también, fíjense, si se aburre antes, bueno, cortamos la actividad, trabajamos después.
recortar, adaptar una actividad es muy importante. Bien, entonces, sigamos. Se le propone sentarse de a 2 niños, trabajar juntos. Cada niño va a tener su cajita con sus números y va a sacar un numerito. El que le toque va a ser el que va a colocar la cantidad de semillas o piedritas donde le corresponda. Y va el otro niño, va a revisar que cuando se realiza el conteo sea correcto. El que primero termina de los 2 niños es el que gana, ¿sí? Entonces va a haber un sentido de competencia y un sentido de entretenerse, ya que la actividad trae una modificación, sacarlo de una cajita, revisar que el niño no se equivoque, etc. Muy importante, cuando presenten actividades que tengan sentido para el niño. Las competencias, los juegos lúdicos, todo lo que es la gamificación, siempre al niño le gusta, lo motiva, ¿sí? Bien. Esto, tema importantísimo también. Las regularidades del sistema de numeración que vamos a trabajar. Esto se trabaja, muy importante también, desde el nivel inicial hasta 7º grado y muchas veces también lo trabajamos en otros niveles. ¿Por qué? Porque antes no se trabajaban. Entonces por ahí es muy difícil comprender diferentes conceptos que nos lo dieron como memorísticos, ¿sí? Repito, las regularidades del sistema de numeración no se le enseñan al niño en sí como un concepto, sino se trabajan, ¿sí? Se trabajan en forma permanente, oral, escrita, con representaciones, es decir, imágenes, con material multimedia, con lo que quiera, pero mucho, ¿sí? Un trabajo arduo, por favor. Primero, el sistema de numeración está compuesto por 10 signos. Esto el niño lo debe saber. No es que se da por hecho que lo sabe. No. Del 0 al 9 se pueden armar, ¿sí?, todos los números infinitos que podamos tener en nuestra mente. Y esto el niño lo tiene que trabajar, ¿sí? Bien. Por otro lado, el sistema decimal, es un sistema decimal porque está organizado en base 10. También es muy importante. ¿Por qué? Porque cada unidad de orden equivale a 10 del orden anterior. Es decir, veámoslo así. 10 unos van a formar un 10. ¿Sí? A su vez, 10 dieces van a formar un 100. Hablamos de unos, dieces y cienes, ¿sí? Ese agrupamiento, cada 10 va a ser, antes se le llamaba familia, ahora no, se le llama agrupamiento. Por ejemplo, 10, 20, 30, 40. Cada 10 unos, cada 10 10, cada 10 cienes, etc. Bien, esto también lo debemos trabajar con material concreto, pero que tengan sentido. Es decir, ¿a qué me refiero? Si hablamos de trabajar con palitos, bueno, vamos a tener que tener 100 palitos para que el niño pueda agruparlos día a 10 e ir contando. Si lo trabajo con cuadraditos, trabajarlo de un cuadradito, 10 cuadraditos, 20 cuadraditos, etc. Por favor, no hagan esto porque no tiene sentido y lo he visto muchas veces. ¿Qué hacen esto? El triángulo vale 1. El círculo vale 10 y el cuadrado vale 100. Esto no tiene sentido para el niño. Ninguno. Sin embargo, si yo trabajo con cuadraditos, que puede ser de cartón, de cartulina, de lo que encuentren en casa, hasta de hojas de revista, puedo decirle al niño, acá tengo un cuadrado, acá tengo 10 cuadrados, suponiendo que acá podamos tener 10, ¿sí? Que lo puedan armar. Y acá, este va a tener 10 por 10, puedo armar 100, ¿sí? Esto va a ser cuadriculado. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo lo hago? El niño lo va a armar y lo puedo armar desde esto, ¿sí? Eso es el trabajo con material concreto y con sentido y significado. Diría Vygotsky, Ausubel, etc. Sigamos. Un sistema
posicional. Esto es muy importante, el valor relativo según la posición que tiene ese número. Porque la misma cifra posee un valor según la posición que ocupa. El niño sabe desde muy pequeño que no es lo mismo 19 que 91. ¿Por qué? Ustedes me dirán, ¿y cómo lo sabe? Por el dinero. Ellos manejan el dinero, conocen, saben desde muy pequeños. Entonces, si le digo, ¿cuánto vale este 9 y cuánto vale ese 9? Me va a decir, este 9 son 9 pesos y este son 90 pesos. ¿Sí? Entonces, si les pregunto, ¿qué niño tiene más y por qué? Ellos me van a saber responder, y ahí trabajo la formulación, la situación de formulación de Guy-Brousseau. ¿Por qué tiene más? ¿Cuánto vale? Y ahí grafico, es decir, este vale 9, dibujo el 9, este vale 90, si he trabajado con los cuadraditos, vale 90, para que ellos lo observen. Bien, así sucesivamente. Continuemos. Se escribe de orden descendiente, de izquierda a derecha. Es decir, si tengo el número 912 y el número 219, disculpen, el niño debe reconocer que este número va a ser mayor porque la cifra mayor la tiene al principio, ¿sí? También lo trabajamos, no es un concepto que lo escriban, no. Se trabaja, se habla, se conversa, se comparan números y por qué pasa esto. ¿Me entienden? Juegos, se les dan cartoncitos, ordenar de mayor a menor, de a 2, de a 3, de a 4 chicos, con sentido, ¿sí? Actividades con sentido. Bien, importantísimo. Nuestro sistema incluye el 0. El 0 ocupa una posición. Por ejemplo, si yo tengo 102, ¿sí? Tengo un 100, tengo 0 dieces y tengo 2 unos, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué sirve que el niño entienda la posición del 0? Porque cuando el 0 no está, el niño tendría que escribir 12. Y acá no tengo el 100, ¿sí? Entonces eso también se trabaja. El 0 ocupa una posición. Y el 0 delante no tiene valor por ahora, ¿sí? Pero también es importante trabajarlo porque el día de mañana se va a trabajar el número decimal, el número con coma. Bien, continuamos. Entre dos números de la misma cantidad de cifras, es mayor el que tiene a la izquierda el número mayor. Es decir, lo que les decía recién, en esta situación que está acá, ¿sí? Bien, hasta acá llega la primera parte de alfabetización matemática. Espero que les haya servido. Próximo video vamos a continuar con las funciones del número y cómo trabajarlo. O sea, les voy a explicar de qué trata el concepto y cómo aplicarlo. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete, comparte y comenta, que para nosotros es una alegría que nuestro trabajo sirva. Recuerden que para contactarnos, ya sea para clases online o para cualquier material o trabajo que necesiten, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com. Desde ya, muchísimas gracias. Adiós.